bienvenida a este webinar de GL7 Servicios Integrales en colaboración con CompuSoluciones. Como podemos ver en pantalla, el tema de hoy es seguridad total en la nube con Microsoft Defender for Cloud. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que nuestro speaker del día de hoy, Luis López Reina, especialista en Azure, quien estará compartiéndonos su experiencia y conocimiento durante la sesión? Si tienen dudas o preguntas, las pueden ir dejando en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas y con gusto las estaremos respondiendo durante la sesión o al finalizar. Así que sin más, los dejo con Luis. Bienvenido. Muchas gracias, Odalis. Voy a compartir mi pantalla para empezar aquí a ver el material de Defender. Igual una muy breve introducción. Actualmente soy parte del equipo de servicios profesionales en CompuSoluciones y mis actividades principales es puntualmente hacer preventa y servicios de temas de infraestructura en Azure. En este caso, el día de hoy en esta reunión, vengo a platicar con ustedes sobre la importancia de la seguridad de la infraestructura y cómo soluciones como Defender nos ayudan no solamente a proteger la infraestructura en Azure, sino también la infraestructura que pudiéramos llegar a tener en on-premise o incluso en algunas otras nubes, ¿verdad? Que se pueden considerar competencia a la parte de Azure. ¿Por qué me gusta mucho la nube de Azure o por qué decidí especializarme en esta parte de infra? Porque realmente la nube es un servicio muy de entrada que se adapta mucho a tus necesidades. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es lo que obtienes. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo o pues sí, la charla de, oye, cuando eres administrador de una empresa, hay veces que necesitar crecer el negocio es pues adquirir nuevos servicios. A lo mejor montar alguna aplicación requiere pues muchas tareas como comprar un servidor, montarle un sistema operativo, montar las aplicaciones y después de eso darle un mantenimiento y una administración física y también a nivel software y a nivel usuario a este servidor. Y por ejemplo, la facilidad o la versatilidad de la nube es pues levantar una máquina virtual en 5 minutos con el sistema operativo que necesites. No te preocupas por los parches, por las actualizaciones, simplemente por tener una pues buena práctica de administración. Y ahora pues este tipo de soluciones que adquieren esa capa o base de seguridad robusta, créanme que lo hace incluso aún más fácil, más versátil, más escalable. Y ahora tú como administrador de TI, pues en lugar de dedicar tiempo a hacer tareas administrativas, de repente a lo mejor muy repetitivas o simplemente dedicar mucho tiempo para adoptar nuevas tecnologías, pues este tipo de soluciones te ayudan a tener una buena estrategia de producción, una buena estrategia de recuperación ante desastres y muy importante, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, pues una estrategia de seguridad, porque créanme que conforme vamos creciendo en tecnología, se puede decir que así como todo lo podemos solucionar con Azure y temas de tecnología, también allá afuera hay muchos riesgos. Hoy en día la inteligencia artificial ayuda a las personas que son malintencionadas a encontrar brechas, a encontrar riesgos y aprovechar este tipo de soluciones y sobre todo, como te digo, todo centralizado, todo en un mismo portal, todos tus servicios directamente en una sola plataforma y con la ventaja de ser nube. Al final de cuentas no tienes que administrar nada en tu on-premise, no tienes que montar nada, no ocupas ningún tipo de servidores. Y eso es lo que me gusta darles a entender a ustedes como usuarios de la nube. De eso se trata esta capacitación, esta sesión donde vamos a platicar de Defender, las principales características de esta solución y después de esto vamos a pasar directamente a la consola donde les voy a estar mostrando pues, lo dinámico y lo didáctico que es este panel. Algo que me gusta mucho de Microsoft en general es que todo está muy bien documentado. Para todo hay certificaciones, desde certificaciones para conocer productos hasta certificaciones para nosotros los administradores. Una vez que adquieres este tipo de soluciones, nunca te vas a quedar sin material para seguir aprendiendo, seguir adoptando nuevas soluciones y explotar o aprovechar al máximo este tipo de servicios. Y bueno,
Sin más por el momento, vamos comenzando. Por ahí actualmente no tengo dos monitores, no puedo estar viendo las preguntas, pero en alguna pausa o algún chance voy a ir viendo esas preguntas, esas dudas y las vamos resolviendo con gusto. Ok, bueno, empezando con un panorama un tanto general, esta diapositiva me gusta mucho porque nos da los pilares o los puntos importantes de Defender como solución. ¿Qué es Defender o qué nos ayuda a ser Defender cuando tenemos este tipo de tecnologías? Bueno, de entrada, les platicaba hace un momento, es protección total en la nube. Mientras tú tengas una conexión a Internet, tú puedes conectarte al portal de administración, que en teoría es el mismo portal de Azure, donde desde un celular, una computadora, una tableta, vas a poder tener acceso a tu consola y vas a poder estar viendo pues todas las tareas, todas las funciones que más adelante vamos a ver. No necesitas instalar nada en tu on-premise, no necesitas un appliance. La mayoría de servicios que son nativos en Azure funcionan sin agentes. Algunos servicios que viven en algunas otras nubes, pues simplemente tienes que instalarle algún agente o registrarlos, pero son procesos muy básicos de sincronización prácticamente. Todo al final de cuentas es en la nube y es centralizado, que como les digo, esto es muy importante. Defender te ofrece un portal donde tú vas a ver las recomendaciones prácticamente de todos tus entornos. ¿A qué me refiero con entorno? Ya sea tus máquinas virtuales, cuentas de almacenamiento. Más adelante vamos a ver como tal todo el catálogo completo, pero vas a poder ver, pues al final de cuentas, todos tus servicios directamente en un portal, sin importar que vivan en en tu misma consola o servicio de Azure, porque ahorita vamos a ver, como les digo, que se integra con el on-premise y con otros servicios de nube. Y todo lo ves desde un solo portal. Si tú tienes, por ejemplo, una alerta a nivel red, te aparece en tu apartado de alertas. Si tú tienes una recomendación a nivel máquina virtual, te aparece directamente en el portal de recomendaciones. No necesariamente tienes que estar yendo a portales diferentes para administrar máquinas, otro portal para administrar cuentas de almacenamiento, otro portal para administrar Kubernetes, no, al final de cuentas, todo es centralizado y esto créanme que facilita bastante. Conforme vamos avanzando, esta centralización más los beneficios, servicios y opciones que tenemos, por ejemplo, de servicios de inteligencia artificial, pues te vas a dar cuenta que ya no tienes que gastar tanto tiempo, ya no tienes que meter tanto de tu tiempo en hacer este tipo pues, de estrategias de seguridad, revisiones, cosas que se vuelven tareas de pronto muy repetitivas. Y bueno, también es muy importante o te ayuda bastante al cumplimiento de normativas. Defender tiene un apartado o se integra, como en este caso, con funciones también de cumplimiento. Por ahí nos pone pues algunas recomendaciones de cumplimiento que Microsoft pone como una base, las cuales si tú no tienes una estrategia, una definición muy clara de tus normativas, pues puedes utilizarlas. Pero por ejemplo, si tú tienes que cumplir alguna normativa, alguna ISO, hay mucha documentación de Microsoft que te puede ayudar a comenzar a hacer este tipo de estrategias prácticamente. Es una estrategia donde tú pones las normas, vas cumpliendo esas recomendaciones, vas atacando esas recomendaciones críticas, tareas que tienes que ir resolviendo hasta llegar a ese punto de cumplimiento que estamos buscando. Y bueno, vemos después estos tres puntos o tres pilares que son, creo que los más importantes o una forma de poder ver la estrategia que una empresa tiene como seguridad. Como les decía, puedes proteger tus cargas de trabajo en nube. No nos quedamos en lo tradicional. En la siguiente diapositiva vamos a ver una lista de todos los recursos. Más adelante también en el portal les voy a mostrar prácticamente el alcance de cada uno de los servicios para que entiendan qué es lo que ofrece cada plan. Eso quiere decir que vas a proteger prácticamente cualquier carga de trabajo, desde máquinas virtuales, cuentas de almacenamiento, imágenes de tus contenedores, el desarrollo de tus aplicativos, el código, que sea un código seguro, realmente tiene muchos alcances, por lo tanto, prácticamente cualquier carga de trabajo que tú puedas llegar a tener en nube, podemos ofrecer algo, e incluso bases de datos. Después viene un concepto muy importante. Una vez que tú tienes pues un grupo de recursos, un grupo de servicios, viene un concepto que se llama el Cloud Security Posture Management. ¿Para qué te sirve esto? Microsoft pone como una seguridad o una base de postura, la cual te permite tener
pues una estrategia o se puede decir unas buenas prácticas al momento de ya sea tener una infraestructura nueva en Azure o tener ya una infraestructura antigua o incluso fuera de Azure. ¿Qué tipo de recomendaciones hace el Cloud Security Posture Management? Hace recomendaciones de configuración. Una vez que tú habilitas los planes, automáticamente empieza con el análisis de todos tus recursos y te hace recomendaciones para que tú vayas tapando todas esas brechas de seguridad. Las recomendaciones más adelante vamos a ver que van desde las de alto impacto, impacto medio y bajo impacto. Y estas recomendaciones siempre van enfocadas o van de la mano con las buenas prácticas de la configuración de Microsoft. Por ejemplo, por poner un ejemplo ahorita rápido, cuando tú configuras máquinas virtuales en Azure, hay conceptos de redes como los Network Security Groups que te sirven para poder bloquear tipos de tráfico a nivel puertos a través de reglas. Muchas veces lo dejamos por default, no bloqueando este tipo de situaciones. Supongamos que tú tienes una máquina virtual o un servicio que es crítico y tienes que aislarlo de red, pues bueno, el Security Posture Management te daría este tipo de recomendaciones. Por ejemplo, aplicar reglas para bloquear puertos con Network Security Groups. Tal vez te haría la recomendación de aplicar un SKU de algún firewall para filtrar e inspeccionar el tráfico. Ya dependiendo cuál sea tu estrategia de seguridad, esas recomendaciones que vas a ir tomando. Más adelante les voy a mostrar realmente cómo funciona esto, porque es algo muy dinámico. Te dice cuál es la recomendación textualmente, te dice los procesos que tienes que seguir para remediarla o en este caso mitigarla y te da la documentación oficial en caso de que incluya costos o genere costos adicionales o bien documentos de configuración para que puedas hacer esa tarea o esa corrección. Hay que aclarar, no todas las tareas que te hacen, que te aparecen en el Cloud Security Posture Management son resueltas automáticamente, pero muchas son sencillas. Igual cuando veamos el portal va a quedar más claro esta parte porque es muy importante y se adapta bastante con la seguridad ya puntualmente de cada uno de los recursos. Y por último, unificar tu estrategia de DevOps y seguridad. Muchas veces como clientes pues tenemos diferentes estrategias, por ejemplo, diferentes servicios como DevOps, como GitHub, entre otros, y al final de cuentas no podemos centralizarlo. No podemos revisar el código, no podemos revisar a lo mejor nuestros contenedores, no podemos revisar lo que hacemos en otro tipo de soluciones. Al final de cuentas aquí también Defender pues te ayuda a integrar eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos de entornos como el GitHub, podemos configurarlo con Visual Studio, entre otras soluciones, para también tener pues estrategias de seguridad, no solamente en la infraestructura, sino también en el desarrollo, ya sea de aplicaciones o servicios en caso de que tengas un área. Y por último, la parte inferior, que como les digo es muy importante, que ya sabemos que se integra con GitHub y otros servicios, pero también, por ejemplo, si tú tienes alguna máquina virtual en AWS, en Google, pues tú puedes hacer el registro de ese entorno. Vamos a ver cómo se vuelve muy dinámico el configurar un nuevo entorno, darlo de alta, aunque no sea un entorno directamente o nativo de Azure, pues tú tener la visibilidad y automatizaciones en tiempo real, pues te da mucha ayuda, como te digo, en lugar de estar revisando manualmente cada recurso, cada puerto, cada alerta de seguridad, revisar si no tienes a lo mejor de pronto un malware, asegurarte de que tienes el último parche de sistema operativo para la seguridad. Oye, todo eso, pues hacerlo automático y desde un portal, creo que tendría mucho beneficio y así no importa si vive en AWS, en Azure, en Google Cloud o en tu on-premise, tú vas a poder aplicar estos tres pilares, que es proteger tus cargas de trabajo, analizar y endurecer tu seguridad en la postura de seguridad, que más adelante cuando veamos esto ya más presente en el portal les va a quedar más claro y pues unificar con cualquiera herramienta de desarrollo o incluso que tengas soluciones de terceros que quieras estar aprovechando. Y bueno, aquí tenemos pues un panorama muy grande general de lo que podemos proteger con Defender for Cloud. No se desesperen porque ya más adelante directamente en el portal les voy a estar como mencionando o enlistando las características o lo que puedes hacer con cada uno de los servicios. Pero aquí les voy a explicar cómo es que funciona la base porque Defender es una solución que no se vende por paquetes, no se vende por usuario, sino que se vende por servicio. ¿A qué me refiero? Bueno,
De entrada tenemos Defender CSPM y Foundational CSPM. El CSPM es la traducción, o en este caso el resumen del concepto que vimos aquí, del Cloud Security Posture Management. ¿Esto qué es? Al final de cuentas, como les decía, son recomendaciones a nivel configuración de todos los recursos que tú tienes en Azure. Aquí tú tienes que contratar Defender CSPM por recurso para tener todas estas recomendaciones. De entrada te digo, el Foundational es gratis y te ofrece ya muchas recomendaciones que son muy valiosas, sobre todo cuando eres nuevo en Azure y no dominas pues todos los conceptos como el ejemplo que te ponía hace un momento, los Network Security Groups, las VNets, los firewalls, los encriptados de disco, o sea, conceptos básicos que al final de cuentas es bueno que te los recomienden, aunque ya sea tu decisión si lo adoptas o no. Y el plan ya más adelantado, igual les voy a mostrar más adelante las características, pues ya hace temas de análisis en tiempo real, incluso temas de inteligencia artificial para estar monitoreando el comportamiento de los recursos. Se puede decir que Defender es más que proteger directamente el recurso, es estar analizando y monitoreando constantemente cualquier tema en configuración. Hay que poner ojo porque es configuración. Y después ya tenemos servicios que es como tal servicios directamente para cada recurso. Por ejemplo, Defender para servidores, que prácticamente hay plan uno y plan 2 ya es prácticamente capacidades directamente sobre ese servidor, como por ejemplo, de entrada, pues el antivirus de Defender, que te va a proteger contra el malware, te va a poder ayudar a hacer análisis del sistema operativo, análisis de aplicaciones. Si de pronto tienes alguna aplicación que ocupa una actualización por un tema de alguna brecha de seguridad por parches, pues te hace esa visibilidad. Créanme que más adelante, cuando vean ustedes todas las capacidades, esta hora y media que tenemos de charla no nos daría tiempo para explorar todas las capacidades de Defender. ¿Cuál es la ventaja? Como te decía, que una vez cuando tú estás, por ejemplo, estás interesado en habilitar Defender para una gran cantidad de servidores, pues ya podríamos a lo mejor revisar esas características en tiempo real, buscar hacer demostraciones con algunos equipos que puedas tener por ahí para que veas como tal todos esos alcances, porque en este caso, teniendo la seguridad, por ejemplo, de Defender para un servidor combinado con la parte de CSPM, ya tienes pues un proceso automatizado de seguridad, tanto de configuraciones como de seguridad internamente en el recurso. Y si se fijan, podemos proteger muchas cosas, la parte de las cuentas de almacenamiento, que te da recomendaciones, por ejemplo, la parte de las claves. Sabemos que las cuentas de almacenamiento se manejan por claves. Estas claves es como si tuvieras un usuario superadministrador. Y pues, por ejemplo, Defender te hace recomendaciones que tengas claves dinámicas o en caso de que no puedas tener claves dinámicas, que las estés cambiando cada cierto tiempo, que pongas un responsable para esas tareas y que tengan fechas de cumplimiento y demás. Algo como una planeación muy básica para que tú puedas cumplir pues todas esas recomendaciones y llegues a pues un estado de cumplimiento que tú mismo te propongas. Como te decía, si no tienes una estrategia de cumplimiento establecida, utilizas las que vienen por default en Microsoft, que son las buenas prácticas, o bien hay una biblioteca de documentos que te pueden ayudar a establecer esos niveles de gobernanza basados en tus necesidades. Y si se fijan, hay app services, bases de datos. Kvault es una solución para almacenar secretos en Azure. Hay veces que en lugar de compartir esas contraseñas en texto plano o cuando tienes a lo mejor servicios en contenedores que requieren de estos secretos o estas claves, pues en lugar de dejarlas públicas, pues utilizas este tipo de soluciones. Temas de APIs también. Las APIs, pues bueno, sabemos que hoy en día las APIs se utilizan en prácticamente todos los servicios. Muchos servicios nativos de Azure se conectan hacia afuera mediante APIs. El mismo directorio activo de Azure tiene un apartado donde puedes configurar APIs, ya sea de Microsoft o de terceros. Y pues también sabemos que esto se maneja por millones de consultas y demás. Y pues bueno, sería muy complicado detectar anomalías, detectar a lo mejor algún tipo de amenaza a través de esas soluciones. Pues bueno, también Defender es un aliado que te puede ayudar a monitorear. Como les digo, ya incluso mete temas de inteligencia artificial que hace modelos de comportamiento y cualquier cosa, cualquier tema que se salga de lo normal, te notifica automáticamente. Y por ejemplo, incluso temas de Resource Manager. ¿Qué es Resource Manager? Bueno, si no están tan familiarizados aún con Azure, o si ya están familiarizados,
Sabemos que Azure se maneja por recursos y esos recursos los administras en grupos de recursos. Un grupo de recursos también es muy importante porque eso te ayuda a mantener el cumplimiento pues de manera correcta. ¿A qué me refiero? Tú tienes un grupo de recursos, sabemos que la nube como es muy sencillo de administrar, pues ¿qué pasa si de repente llega un administrador y te empieza a eliminar recursos, empieza a generar máquinas virtuales? Y tú no tienes pues el contexto o el control de esos cambios, pues sería un problema. Igual Resource Manager integra ciertos alcances o niveles de seguridad para en caso de que detecte algún comportamiento diferente, alguna eliminación de recursos masiva o que de repente un usuario empiece a crear a crear recursos masivos, pues también se bloquee o se tome alguna acción conforme a la situación, ¿verdad? Les platico qué es lo que se hace cuando alguien te hackea tu cuenta de Azure. Muchas veces cuando alguien pues pierde sus credenciales de Azure, más que robar tu información de tu empresa, obviamente si eres un blanco es por lo que van a ir, pero buscan hacer servicios de minería. Como Azure es un servicio de nube, un servicio de facturación donde tú tienes un compromiso, si alguien te hackea, lo primero que va a hacer es que se va a poner a minar, va a empezar a levantar máquinas virtuales autoescalables y te va a llegar una factura de miles de dólares. Y bien, imagínate que tuvieras un tema de seguridad automatizado. En el momento en el que empieza a pasar eso, el usuario que hace esos cambios se bloquea, tal vez lo sacan de los permisos de administrador y ya tomas acciones más puntuales antes de verte afectado. Y así como esos ejemplos, son muchos los que te puedo poner que a lo mejor por una pequeña inversión, por el costo de cubrir alguno de estos servicios, más el tema de CSPM, pues te puedes ahorrar muchos problemas a futuro, te puedes ahorrar mucho tiempo el que inviertes a estar analizando y revisando recurso por recurso, servicio por servicio, esas brechas de seguridad, pues bueno, vemos como tal ese beneficio, ese ganar-ganar al poder utilizar este tipo de soluciones. Como les digo, más adelante que veamos directamente el portal, esto va a quedar mucho más claro y van a estar muy tranquilos porque al final de cuentas son soluciones muy sencillas de adoptar. ¿Por qué es muy sencillo? Por ejemplo, tenemos diferentes opciones de suscripciones y precios. ¿A qué se refiere? Pues bueno, nos podemos adaptar a cualquier tamaño y complejidad de infraestructura. A diferencia de otras soluciones de nube, Defender se licencia o en este caso se cubre por recurso. Ya les platicaba, en Azure se manejan recursos, un recurso es una máquina virtual, una cuenta de almacenamiento, un plan de app services, un grupo de recursos completo, etcétera, etcétera. Si tú quieres cubrir una máquina virtual, tú pagas por cubrir esa máquina virtual el plan que tú necesites, planes que más adelante les voy a mencionar. No quiere decir que, bueno, yo tengo una infraestructura de 50 máquinas virtuales, pero resulta que de esas 50 máquinas virtuales solamente 10 son críticas y 10 son las que planeo hacer esa inversión. Adelante, cubres esas 10 o 15 máquinas virtuales que necesites y a lo mejor paulatinamente vas cubriendo las demás. No te pone planes complicados o licenciamientos complicados que pues compliquen esta adopción. Y bueno, aquí los requisitos de seguridad, pues obviamente tal vez tú tienes esos requisitos, me adelanté un poquito y lo comenté, a lo mejor tú no quieres cubrir toda tu infraestructura, no quieres cubrir todos tus recursos, puedes empezar paulatinamente adaptándote a tu presupuesto. ¿Y cuál es la ventaja? Es igual, la ventaja se traspasa a las ventajas de nube. ¿Cuál es la ventaja de nube? Como les decía hace un momento, si tú ocupas un servidor, en 5 minutos tienes un servidor operativo. Haces tus pruebas, montas tus aplicaciones, pruebas, conectas, etcétera, etcétera. Si terminas, ese mismo servidor lo puedes hacer más chiquito o más grande o lo puedes eliminar simplemente y listo. Solamente se te cobra por el tiempo que utilizaste ese servidor. En este caso Defender pues se cobra por planes mensuales. Por poner un ejemplo, en los servidores el plan 2 de servidores cuesta $15 mensuales por máquina virtual. Pero ¿qué pasa? Si tú lo habilitaste por una máquina virtual y esa máquina virtual solo va a funcionar o va a servir un mes o 2 meses o 3 meses, pues tú pagas esos meses que necesitas o contratas el servicio de esos meses que necesitas
y simplemente el día que lo dejes de necesitar, al eliminar la máquina virtual y desactivar el plan, ese cobro se te deja de hacer a tu recurso. Como te digo, esa es una ventaja o algo muy adaptativo que es una característica de nube que también podemos aprovechar aquí. Y creo que a lo mejor si tú ya eres administrador de Azure y al rato que veas cómo se habilitan los planes, te va a dar curiosidad, vas a querer habilitar los planes para ver las capacidades, es válido, puedes probar, puedes ver algunos planes, te hacen recomendaciones de pruebas gratuitas de 15 días, de 30 días. Adelante, lo puedes aprovechar para utilizarlo. Si el día de mañana dices, ¿sabes qué? Aún no llego a un punto en el que lo requiero 100%, pues bajas a un nivel más bajo o te puedes quedar con el nivel gratuito. Ya es tu decisión, pero eso es algo muy importante de tomar en cuenta que es versátil como la parte de cualquier servicio en nube. Y el proceso de implementación también es muy fácil. ¿Por qué? Porque se puede reducir a estos tres simples pasos. Si tú eres un cliente de Azure, créeme que la intervención es mínima. Si tú eres un cliente on-premise o que tiene servicios en cualquier otra nube, también es mínima, pero o se requiere intervención, pero no es intervención tan técnica. Más adelante que veamos la configuración de entornos, les puedo mostrar qué tipo de datos te pide para que tú sincronices tus entornos de Azure y de AWS. Pero por ejemplo, tú lo puedes manejar como una implementación gradual. Como te decía, Azure maneja todo esto por recurso. Tú si tienes diferentes tipos de recursos, puedes habilitar planes independientemente. Por ejemplo, puede que tengas bases de datos, cuentas de almacenamiento, servidores, y tú habilitas solamente el plan para el recurso específico que quieres. ¿A qué me refiero? Si tú quieres Defender para una sola máquina virtual, no quiere decir que tienes que habilitarlo para todas, sino solamente a esas máquinas puntuales que tú necesitas habilitar. Si tú tienes bases de datos en el mismo caso, no tienes que habilitarlo a todos, simplemente a los servicios que tú necesitas. Eso te ayuda a que pues lo puedas hacer de manera gradual. A lo mejor tienes un plan de implementación donde tienes servicios críticos, esos servicios críticos vas haciendo ventanas de mantenimiento donde tal vez aprovechas para hacer el registro de Defender, que como les digo, nativos en Azure prácticamente es hacer un checkbox, no hay que ni reiniciar el equipo, no hay que hacer nada. Una vez que habilitas los servicios, sí toma un poco de tiempo en que los datos empiecen a reflejar directamente en la consola, pero en un tema de un día, después de habilitar como tal tu checkbox en Azure, empiezas a ver como tal todas esas recomendaciones. Y bueno, creo que ya me adelanté un poquito y platiqué de los tres pasos: adaptación a necesidades específicas, no necesariamente tienes que licenciar toda tu infraestructura y minimizar las interrupciones. Como les digo, pues realmente hasta parece como un tema hecho por arte de magia. Ahí te das cuenta cómo es que Microsoft domina o administra totalmente todo pues por ponerle un concepto, su backbone de información. Él tiene pues tiene contexto desde cómo se configuran los recursos fuera de Azure, cómo se configura el recurso ya dentro, por ejemplo, a nivel sistema operativo, cómo se comunica a nivel red, qué funciones tiene adicionales de inteligencia artificial. Vaya, tiene todo ese contexto y pues lo aprovecha para que sea más sencillo para nosotros pues poder adoptar este tipo de soluciones. Como les decía, a diferencia de otro tipo de soluciones tradicionales o legacy, pues oye, tienes que instalar una appliance y ese appliance va a estar monitoreando todo tu tráfico de red, va a estar monitoreando el análisis de tus usuarios y ocupas un servidor que tenga tanto de RAM y tenga tanto de disco, ¿no? En este caso no funciona así, todo es directamente desde la nube, todo es directamente aprovechando los servicios de Microsoft. Y la implementación, como les digo, se reduce a un checkbox, se reduce a habilitar un botón y listo. No hay nada más que hacer más que esperar en que los datos empiezan a ver procesados y comenzar a trabajar, a hacer todas esas recomendaciones, a tapar todas esas vulnerabilidades, aprovechar las herramientas que nos ofrece Azure de inteligencia artificial para hacer modelos de datos, análisis de comportamiento, vaya, ya robustecer la seguridad sin necesidad de dedicar más tiempo. Y bueno, ya viendo un muy breve detalle de la importancia de la nube y cómo Defender nos ayuda a cubrirlo, ya después de estas tres láminas que siguen pasamos al portal para que vean como tal lo dinámico que es. Y bueno, ¿cuáles son los tres pilares o estos tres puntos que consideramos nosotros como ingenieros de Microsoft bajo la importancia de la nube? Antes de eso les platico.
Cuando nosotros nos empezamos a enrolar en Microsoft, en Azure, todos las certificaciones, toda la documentación que nosotros seguimos son basadas en recomendaciones de buenas prácticas. En ese caso son bibliotecas de datos que se llaman el CAF y el WAF, el marco de las buenas prácticas y el marco de la adopción de soluciones. Todas esas soluciones o todas esas recomendaciones van basadas siempre con los principales pilares. ¿Cuáles son? Uno de los más importantes, pues bueno, es el tema de la seguridad, que no lo estamos dejando de lado y es el que más está impulsando Microsoft. Tenemos la parte de los ahorros de costos para que tú tengas una consola que no consuma cosas que no necesita, temas de la recuperación ante desastres, tema de la excelencia operativa. A final de cuentas son 5 pilares los cuales te ayudan a que tu infraestructura sea segura, sea escalable, se pueda recuperar ante cualquier problema o cualquier desastre y el día en el que tú quieras crecer, pues puedas adoptar soluciones de manera sencilla utilizando estas metodologías. Y estos pilares que vemos aquí son los pilares o las bases que vemos en la parte de seguridad. Primero que nada, la mitigación de riesgos. ¿Qué acciones tomas tú como empresa? ¿Qué haces para poder solucionar esos problemas? Como te decía ahorita, muchas veces cuando eres administrador, como administrador tienes muchas tareas pues proactivas. ¿A qué me refiero? Que es más que nada, disculpa, reactivas. ¿A qué me refiero? Que es más que nada atender tickets, atender solicitudes de tus usuarios. No hay mucho tiempo para poder estar haciendo análisis o procesos de automatización y demás. Y muchas veces cuando hay un riesgo o un problema operativo, no nos damos cuenta hasta que nos vemos afectados, algún tema de robo de identidades, algún tema de algún servidor que se infectó con malware, pues no te das cuenta hasta que no te ves afectado. Y el que tú tengas herramientas que te ayuden a tener el contexto de todos estos problemas, ya sean mínimos o problemas muy complicados, que tengas estrategias para solucionarlos, que tengas pues como tal este apoyo adicional sin necesidad de meterte a revisar recurso por recurso, servicio por servicio, pues bueno, creo que es uno de los pilares más importantes en la parte de una estrategia de seguridad. ¿Cómo mitigas riesgos? ¿Cómo los identificas antes de que te afecten? ¿Cómo te anticipas a estos problemas? Que esto creo que es de lo que más nos duele y es más complicado de hacer. Más adelante vamos a entender cómo es que Defender nos ayuda a cumplir con este pilar. La protección de datos sensibles. Pues sabemos, en nuestra infraestructura siempre vive información sensible. Nosotros tenemos Defender incluso a nivel M365 para el tema de los datos que se comparten por correo, los archivos de Word, la ofimática, pero también puedes proteger los datos ya a nivel infraestructura. Muchas veces esos datos van y paran a una base de datos, a una cuenta de almacenamiento, a un equipo, a una máquina virtual completa y pues bueno, hay que entender qué haces con esos datos. Esos datos están cifrados en reposo, esos datos viajan cifrados a través de Internet, las máquinas virtuales que tienen estos datos muy importantes están encriptados sus discos, la red de esa máquina virtual está aislada. ¿Cómo proteges esos datos? Si tienes algún respaldo con Azure Backup, ¿qué pasaría si esos datos se ven comprometidos? ¿Tienes un punto de restauración? Bueno, ese punto también es muy importante, hablando ya de la información. Y ya les puse panoramas muy generales, panorama de infraestructura y panorama a nivel usuario, que es toda la ofimática, todo el correo. Y si te fijas, al final de cuentas es la misma solución, Defender. No vas a ocupar tener otro portal, tanto para administrar tu información o tus soluciones de 365, como para la parte de infraestructura con Azure. Es como también un doble plus que pues es el mismo agente o el mismo estandarte que tenemos que es Defender para el tema de la seguridad. Y por último, el tema de la continuidad del negocio. Creo que ese es por el cual o la razón por la cual todos los servicios se adquieren este tipo de soluciones. ¿Por qué no queremos tener malware? ¿Por qué no queremos caernos en servicios? Porque la productividad se traduce en dinero. Si tu producción es muy importante y si tu servicio se cae y dejas sin facturar a todos tus usuarios y no puedes vender, pues estás teniendo pérdidas de mucho dinero. El tener tú una estrategia de mitigar riesgos antes de que te afecten, de proteger los datos o tener esos respaldos o una estrategia de recuperación ante desastres, pues es una solución o una necesidad más que nada que tienes que adoptar como administrador de tecnologías. Y bueno,
Viéndolo bien, como pueden ver, estos tres pilares, pues sí hace mucho sentido que sean como la base. Si tú tienes incluso más ideas o análisis que quieras agregar, pues la misma consola se adapta a tus necesidades y puedes ir haciendo esas, pues como te digo, estrategias de cumplimiento para que tengas una seguridad ya muy robusta. Y esto es bueno porque, vaya, nosotros lo vemos como administradores para no batallar en nuestro día a día. Pero también pues siempre pasa la rotación del personal o que simplemente cambies de puesto o que ocupes heredar este tipo de tareas, pues el tener ya una estrategia o algo ya hecho es más fácil heredarlo, más fácil crecerlo y administrarlo que no tener como nada estratégicamente bien planeado. Así que siempre es bueno tomar en cuenta estas bases. Y bueno, ¿qué es lo que Microsoft, en este caso Defender, nos ofrece para poder hacer este tipo se puede decir, cubrir este tipo de necesidades? Pues bueno, de entrada el monitoreo constante. Como les decía, aquí hay que empezar ya a tomar conceptos. El monitoreo constante se hace gracias al Defender CSPM, que es el Cloud Posture Management Security, la postura de seguridad. Ese monitoreo constante, como les decía, es un monitoreo para los recursos nuevos y recursos ya existentes que tengas en tu consola de Azure o en consolas externas. Como les decía, las recomendaciones van muy basadas en recomendaciones de configuración, como puertos, discos, vaya, endurecer la configuración en nivel básico para que no tengas problemas o brechas de seguridad, a veces muy operativas. Ese monitoreo constante te ayuda a tener un control. ¿Por qué? Porque en caso de que haya algún movimiento fuera de lo común, por ejemplo, en caso de que algún administrador cree un recurso que se salga de fuera de todas esas reglas o metodologías que tú tienes establecidas, pues tengas esas notificaciones automáticamente y ese problema pues no se vea escalado. Pasa mucho en escenarios cuando son clientes muy grandes, donde solamente una persona ve la gobernanza de seguridad y de pronto le dieron acceso a un usuario que necesita montar una máquina y esa máquina va a montar una aplicación y de pronto esa aplicación pasó a productivo. Pero como el administrador no tenía un control, pues esa máquina está creada en otra región que no es, a lo mejor en lugar de México Central está en South Central, a lo mejor creó redes virtuales nuevas, a lo mejor creó grupos de recursos nuevos, tal vez escogió un SKU que es muy robusto y está generando una facturación muy exagerada. Todo ese tipo de cambios que supongamos que la máquina pasa a productivo, pues ya en productivo es muy difícil arreglar esos problemas. Pero en cambio, si tú tienes este monitoreo constante, pues no vas a tener que desgastarte en este tipo de tareas, no vas a tener que perder tiempo en estar analizando eso. Y puedes tener uno o 20 administradores y todo ese contexto tú lo vas a tener directamente desde un portal. Y más adelante en el portal vamos a ver lo bueno que es, porque tú ves la recomendación, ves el nombre del recurso, el grupo de recursos donde está ese recurso y quién es el responsable o quién creó ese recurso. ¿Para qué? Para que puedas ya generar un plan. Oye, pues si son recomendaciones, a ese encargado decirle cuáles son las recomendaciones. Encriptar discos, bloquear puertos, sea cual sea la recomendación que te den. Y ese monitoreo constante con el Cloud Posture Security Management es a nivel configuración. Eso lo robustecemos ya si tú adquieres un plan para cada servicio, por ejemplo. Si tú tienes la supervisión más el plan en tus máquinas virtuales, pues no solamente vas a revisar la configuración desde fuera, sino también la configuración desde dentro. Así, si el ingeniero que está trabajando en el servidor hace una configuración que no es segura, si de repente deshabilita el antivirus y el antimalware para descargar cosas que no y para bloquear para forzar alguna instalación, pues tú vas a tener todo ese contexto, vas a ver toda esa información. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se complementa con las capacidades del plan de protección del servidor y te lo automatiza, te manda la información, te manda el detalle, te manda la alerta, te da un detalle de esa alerta, al igual que alguna otra recomendación, para que tú lo puedas resolver en el momento. Igual de la mano viene el uso de la inteligencia artificial. Eso es un aliado muy grande para nosotros, sobre todo en ambientes un poco más complicados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el ambiente de Kubernetes. Los Kubernetes, pues sabemos que son contenedores que a veces tienen imágenes, que a veces tienen software, que tienen código.
Y pues muchas veces estas imágenes pues pueden estar vulneradas, no pueden ser seguras, puedes tener alguna vulnerabilidad en tu código, vaya, cualquier tipo de recomendación, pero que se hacen a nivel, a gran escala, pues la inteligencia artificial aquí entra como un aliado muy, muy bueno, porque ese análisis constante, como te digo, entran aquí ya los modelos de datos, análisis de comportamiento, análisis de consumo, análisis de métricas, y cualquier momento en el que algo fuera de lo común llegue a suceder o alguna recomendación que llegue a detectar la inteligencia artificial, automáticamente te lo va a hacer llegar. Y no solamente la recomendación, también el proceso a seguir, la estrategia que debes de adoptar para poder adoptar esa solución. Y bueno, un aliado, como les digo, hoy en día la inteligencia artificial es un aliado, pero también es un enemigo porque, pues, por ejemplo, cuando tú estructuras algún app services, alguna página web, cometemos el error de hoy en día nosotros como usuarios aprovecharnos de la inteligencia artificial. A lo mejor se vuelve muy fácil, tú no sabías programar en HTML y de repente aprendiste a hacer páginas web con alguna inteligencia artificial como Claude o cualquier otra, que simplemente le tienes que pedir textualmente lo que quieres. Oye, quiero una página web bonita que tenga estos textos, estas imágenes, pero al final de cuentas ese código que está detrás de ahí, pues no tiene seguridad. Tú tienes que darle en tu prompt a tu inteligencia artificial que robustezca la seguridad. Y si tú no eres un experto en HTML, pues no sabes qué protocolos utilizar, no sabes qué recomendaciones hacer para robustecer la seguridad. Y por ejemplo, acá en este lado, pues ese tipo de recomendaciones sí te los haría al momento de detectar ese tipo de cositas, de que, oye, son configuraciones a lo mejor abiertas, vas a tener una página web sin seguridad, que cualquier persona va a ver tus bases de datos, pues bueno, te recomiendo habilitar el cifrado. O te recomiendo habilitar también HTTPS para la parte del tráfico seguro. Muchas cosas como esas que pues muchas veces nosotros como usuarios desde arriba no vemos porque no tenemos el tiempo o el dominar todos los conceptos, pero te puede ayudar el tema de la inteligencia artificial, ya que ese pues es un arma de dos filos, así como nos hace súper productivos, pues también podemos caer en puntos de desconocimiento y no poder, no saber solucionar algún incidente, como por ejemplo este caso que te digo, han pasado muchos escenarios donde el desarrollador desarrolla todo con inteligencia artificial, no se encargó de incluir bloqueos o temas de seguridad y pues ahí ya tenemos una brecha muy importante. Y bueno, una reacción rápida ante incidentes. Azure, no todos los incidentes son automáticos. Muchos incidentes sí los puedes resolver automáticamente porque es simplemente habilitar un checkbox o algo por el estilo. Pero en cada recomendación te da un proceso puntual de qué hacer. Oye, descarga esto, instala esto, puede incluir costos sobre esto. Al final de cuentas te da toda la información que necesitas para poder adoptar esa recomendación. Igual, puedes automatizar. Dentro de Microsoft hay automatizaciones a través de runbooks que te pueden ayudar a hacer este tipo de tareas, obviamente en escenarios ya muy, muy controlados. Como ven, pues bueno, la parte de supervisión y detección de amenazas lo cubrimos. Ahorita vamos a ver más adelante cómo. Otro importante, pues también, como les decía, la gestión de vulnerabilidades. Creo que ya me adelanté un poquito platicando, pero lo vemos rapidito para pasar a la consola. En este caso, pues la evaluación de seguridad detalladas, como te digo, te da una información muy puntual de la recomendación. Algo muy bueno es que, como te digo, si no eres un experto en administración de infraestructura de Azure, siempre te explica qué es lo que te está recomendando. Si te hace una recomendación de un bloqueo de puertos, te dice, en Azure las redes virtuales se comportan como entornos privados que puedes limitar a través de Network Security Groups. Y te da toda la información completa para que te ayude a entender lo que estás haciendo. Esas evaluaciones, pues, te da toda esta información muy detallada, te ayuda con la gestión de vulnerabilidades. Te voy a mostrar un portal donde te da toda la información del problema, tú puedes asignar un responsable para resolver el problema y vas dando seguimiento a esa tarea y el cumplimiento y cómo vas llenando todas esas tareas o esa lista de tareas hasta llegar a tu punto deseado. Y la identificación de riesgos potenciales, pues ya lo platicamos, la automatización, en este caso identificarlo, remediarlo antes de que se vea afectado tu infraestructura y pues en este caso pueda ser un poco más proactivo al momento de pues de endurecer la seguridad, porque algo que hay que dejar claro es que Microsoft, en este caso Defender,
no siempre está pensado para ayudarte a salir ya del problema. Obviamente, el día que tú tengas algún equipo con malware, las mismas herramientas te ayudan a solucionarlo, pero lo que busca la estrategia es que no llegues a esos puntos. O sea, obviamente te va a rescatar del problema que tengas, pero si tú sigues al pie de la letra las estrategias, nunca tienes por qué tener un problema porque vas a estar protegido. Vas a tener las buenas prácticas, vas a seguir las recomendaciones, por lo tanto, los porcentajes de que tú tengas algún ataque en alguno de los ámbitos de tus recursos de infraestructura es muy, muy poco. Que si bien aquí hay que tomar ya en cuenta, pues que la estrategia de seguridad pues no todo es responsabilidad de Microsoft como proveedor. Obviamente Microsoft tiene limitantes. Pues a qué me refiero? Pues siempre pasa, por ejemplo, el que los usuarios comprometan credenciales. El comprometer credenciales es muy común, pero ¿cómo se mitiga eso? Pues teniendo soluciones como el Multifactor Authentication. ¿Para qué? Para que en caso de que alguien te robe tu contraseña, pues tenga que tener tu celular o tu número de telefónico para poder acceder a tu cuenta y de esa manera evitas que accedan directamente ya al directorio como tal. ¿Por qué? Porque si hay usuarios que entran al directorio, créeme que las personas que le saben, empiezan a escalar permisos, te quitan a ti permisos como administrador, se quedan ellos solamente como administradores, y si tienes información valiosa, te empiezan a extorsionar. Y si no tienes información valiosa, buscan irse por los permisos de Azure para empezar a minar y empezar a generar ahí facturas muy, muy grandes. Y como te digo, ahí sí es una responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque yo no te puedo obligar como tal a tener una estrategia o una cultura de personal de seguridad y tampoco a veces te puedo obligar a tener el multifactor authentication habilitado. Más que verlo como una seguridad, muchas personas lo ven como una molestia de que ya me está mandando otra vez el MFA, qué flojera. Pero ya cuando le ves el valor, pues sí se vuelve algo como muy necesario. Y pues te digo, yo con mis clientes, la mitad les molesta que les llegue notificación y la otra mitad lo adoptaron por un tema pues de incertidumbre y decir, yo no quiero que me roben mi identidad. Pues bueno, hay que poner también de nuestro lado como estrategia para robustecer la seguridad. Así que eso también es muy importante, aunque tengamos herramientas tan sofisticadas como estas, es muy importante tener esa estrategia y esa cultura también de usuarios para no caer en este tipo de problemas. Y les digo, porque desde el correo pueden llegar a la infraestructura de Azure y se vuelve un problema grande, ¿verdad? Y normalmente correo es donde caen los usuarios en temas de phishing, en temas muy puntuales. A lo mejor ahí podrías aprovechar las soluciones de Defender a nivel infraestructura, a nivel ofimática y hacer pues esas soluciones. Por ejemplo, por ahí sé que en la parte de Defender hay campañas de phishing donde tú puedes hacer simulaciones para entrenar a tus usuarios, ver qué usuarios son los que cayeron en esa campaña, ver si das algún curso, alguna capacitación para ir robusteciendo esos conceptos que pues muchas veces no se dominan al 100% y son muy importantes para tener por poner un concepto, estrategia integral de seguridad. Vaya, una estrategia por parte del proveedor, que en este caso es Microsoft, que él nos asegura que no van a entrar a sus data centers a robarles la información, no va a pasar algo así, pero también de nuestro lado tenemos que poner de nuestro granito, por así decirlo. Y bueno, aquí retomando o mencionando de nuevo lo que ya habíamos platicado, análisis de comportamiento para detectar esas actividades inusuales, creo que este es uno de los más importantes porque eso es lo que nos ayuda a nosotros como administradores. Pues se escucha un poco feo, pero estar despreocupados de esa parte de la seguridad. O sea, no estar pensando de, tengo que revisar cada día los logs de la máquina para ver que no hayan intentado conectarse. O tengo que revisar todos los días las claves de la cuenta de almacenamiento para ver que no las hayan rotado y no me dejen fuera de la cuenta de almacenamiento. En ese caso, pues este análisis de comportamiento, pues lo has automatizado, como te digo, después de que detecte un patrón diferente, que algún usuario cambió permisos en una máquina, que algún administrador intentó conectarse varias veces sin éxito, o que una máquina está intentando ser atacada por ataques de fuerza bruta a nivel red, pues tú lo identificas automáticamente en lugar de tener que estar haciendo esas pruebas o darte cuenta hasta que tu máquina se vea afectada. Pasa mucho, por ejemplo, cuando intentan atacar tu máquina con un ataque de fuerza bruta, pues que de repente tu CPU se empieza a llenar y el cliente me dice, oye, fíjate que mi máquina virtual estaba funcionando y de repente el CPU se puso a full
y ya no, ya se me cayó la operación. Ya te pones a ver los logs, pues tienes un chorral de peticiones porque alguien te lo quiere tumbar desde fuera. Y ese tipo de cositas tan sencillas, pues aquí lo automatizas. Analizas el comportamiento, detectas la anomalía y bueno, todo lo ves directamente desde la nube, que creo que eso es como lo importante. Y ahorita que veamos el portal, vamos a entender pues como la importancia de esa centralización que hacemos mucho énfasis. Y bueno, aquí ya rapidito para pasar al portal, pues como les decía, integración con herramientas de seguridad de mismo Microsoft. Si tú tienes estrategias o llevas a lo mejor un DevOps, un GitHub o así este tipo de soluciones que también requieres integrar en tu marco de seguridad, porque no solamente es infraestructura, sino también esta parte, pues bueno, también se puede integrar con este tipo de servicios y plataformas. Y bueno, igual, como te decía, es un tema, un entorno multinube. Aunque no todos los servicios están disponibles para las demás nubes, por ejemplo, en AWS, pues lo más tradicional es cubrir cargas de trabajo de máquinas virtuales. Algunas cuentas de almacenamiento también son compatibles y también algunas bases de datos. Ya sería revisar puntualmente los recursos, pero las máquinas virtuales, que es como el principal, si es posible administrarlo en sus capacidades completas. Igual con Google, hay uno que otro servicio que no se traduce exactamente igual que en Azure, pero las máquinas virtuales, cuentas de almacenamiento, contenedores y servicios principales, sí son los que podemos estar extendiendo. Y también con el on-premise. Con el on-premise funciona también muy sencillo, porque al final de cuentas on-premise hoy en día tenemos una solución que se llama Azure Arc. Azure Arc es una solución que extiende las capacidades de la nube hacia tu on-premise. Prácticamente tú puedes registrar servidores simplemente para administración, para llevar una administración de tus servidores, de sistema operativo, y una vez que registras esos servidores, pues aprovechas las capacidades de Defender para tener todas las ventajas y beneficios que ahorita les voy a estar mostrando ya directamente con Defender. Y bueno, como les digo, obviamente Arc, además de eso, puedes extender otro tipo de servicios, pero ya cada servicio es puntualmente conforme a tus necesidades, ya sean Kubernetes, bases de datos, app services, todo lo mismo, pero montado en tu on-premise, que es como una solución muy interesante que pues también se adapta aquí en la parte de Defender. Y bueno, voy a pasar a una demostración. Aquí es un breve recorte de lo que se ve en un ambiente de Azure altamente configurado. Ahorita regresamos a esta para que ustedes lo vean, pero les voy a mostrar el portal directamente desde mi equipo. Ok, bueno equipo. Miren, aquí estamos en la consola de Azure. Esta consola de Azure es una consola que utilizamos nosotros internamente para poder hacer presentaciones, demostraciones, pruebas de concepto, entre otros. Les digo, no tiene muchos recursos configurados, pero nos sirve para esta demo en mostrarles los apartados de Defender, mostrarles las recomendaciones con algunos recursos como máquinas virtuales y cuentas de almacenamiento y mostrarles pues las capacidades de los planes que tenemos aquí en la parte de Defender. Ustedes van a ver que realmente es un portal muy dinámico donde además de administrar Defender, administras toda tu infraestructura. ¿Por qué digo que toda tu infraestructura? Porque al final de cuentas no solamente vas a ver la parte de Defender, sino que aquí mismo se ven tus servicios. Por ejemplo, este es el portal nativo de Azure que tú accedes desde internet con algún celular, alguna tablet o algún dispositivo, cualquier computadora. Al final de cuentas, tú tienes que tener un usuario o credenciales de administrador para el momento de generar o iniciar sesión. Normalmente te pide Multifactor Authentication y puedes acceder a este portal. Como te digo, puedes acceder desde cualquier parte del mundo, no se ocupa una VPN, no requieres pues como hacer algo adicional para conectarte a tu consola administrativa. Es por eso que te decía, es muy importante eh, se puede decir, experiencia que tiene el usuario en administrar sus cuentas, en tener una buena práctica de seguridad, tener Multifactor Authentication para asegurarnos que solamente él entre a este portal. Si te fijas en este portal, al final de cuentas, estas son mis recomendaciones porque son los recursos que más utilizo. Pero tú aquí puedes encontrar todos los servicios de Azure en general. Tenemos el buscador de servicios en la parte superior, donde tú prácticamente tienes acceso al marketplace.
Si tú de pronto quieres configurar máquinas virtuales, escribes máquinas virtuales, aquí lo tengo como servicios recientes, y automáticamente te manda la infraestructura de tus máquinas virtuales. Tú abres una máquina virtual y empiezas a administrar tu máquina virtual, si la quieres prender, si la quieres apagar, si quieres configurar un respaldo, e incluso aquí ya me da configuraciones de Defender. Si yo quiero configurar Defender sobre esta máquina virtual, yo entro aquí al apartado de Defender y empiezo a ver ya si esta máquina está configurada, tengo ciertas 7 recomendaciones y ya puedo ver qué es lo que tengo que ver con esta máquina a nivel Defender. Si se fijan, esta infraestructura o esta consola es una consola muy dinámica, la cual tú navegas por pestañas y al final de cuentas, pues todo lo administras aquí, que es lo que te decía al principio. Si yo quiero administrar mis máquinas, si yo quiero administrar mis cuentas de almacenamiento, mis gateways, mis redes virtuales, mis grupos de recursos, que es la forma en la que se administran los recursos, todo lo hago desde esta misma consola. No tengo que cambiar de consola, no tengo que irme a otra URL, todo es desde este portal. Y por ejemplo, Defender aquí lo tenemos, como es una aplicación a la que yo entro muy común, aquí tengo acceso directamente a los servicios de Defender for Cloud. Si se fijan, el portal empieza incluso a ser muy amigable. ¿Por qué? Porque te da una descripción. ¿Qué es Defender? Al final de cuentas, pues es una solución que proporciona protección completa, detección de amenazas y administración del cumplimiento de entornos híbridos y nube. Si te fijas, incluso nos da recomendaciones de cursos, lo que te decía hace un momento. Algo que me gusta mucho de Microsoft es que para todo te da documentación oficial. Y por ejemplo, este tipo de cursos son cursos gratuitos, igual lo podemos abrir para mostrártelo, que tú puedes tomar para que puedas ser administrador o puedas comprender los alcances de la solución y pues puedas especializarte. Si te fijas, es información pública, es información oficial que cualquier persona puede tener. Te recomiendo crear una sesión de Microsoft porque al iniciar sesión tú vas cumpliendo todos estos procesos de aprendizaje, vas adquiriendo estos skills para administrar tus infraestructuras, descubrir las nuevas capacidades y por lo pronto llega un punto en el que al momento de tener ya la preparación, hay veces que puedes aplicar a certificaciones de exámenes para poder conseguir ese badge o esa insignia. El tomar toda esta ruta de aprendizaje es gratis, incluso ni siquiera tienes que registrarte o iniciar sesión, pero te recomiendo porque te creas un perfil como ingeniero para tener todos estos aprendizajes, estas estructuras y pues te ayuda para que hagas por ahí tu currículum de certificaciones de Microsoft. Así como estas, hay certificaciones prácticamente de todo, pero me gusta mostrarlo para que veas tú lo dinámico que es Microsoft, que quiere que tú explotes todas las características. Como te decía, tal vez en esta reunión no vamos a ver características de cada servicio, pero cada servicio ofrece infinidad de formas de poder robustecer la seguridad. Y pues bueno, este tipo de material es muy bueno para que tú puedas explotar ese tipo de habilidades. Y bueno, ya entrando en el portal de Defender, aquí podemos ver el portal o el panorama general para poder administrar esta consola. Toda la parte de Azure se administra desde el menú izquierdo, donde si se fijan tenemos un menú donde podemos acceder a diferentes apartados. Tenemos el apartado de general, el apartado de seguridad en la nube y el apartado de administración. Ahorita voy a ir mostrándoles los apartados más importantes y mencionándoles cuáles son esas, se puede decir, soluciones o herramientas importantes de cada uno de ellos para que ustedes vean lo sencillo que es utilizarlo, lo sencillo que es adaptarte a este tipo de portales. Ok, vamos empezando. Bueno, primero, en el apartado de general podemos ver pues comentarios como información general, configuración, recomendaciones, análisis de ruta de acceso, entre otros. Pero por ejemplo, entrando en detalle en el apartado de información general, tenemos un detalle de cuántas suscripciones tenemos cubiertas, o en este caso, cuántas suscripciones tiene tu consola de Azure. Recordamos que una suscripción es donde se generan todos los recursos, a esos recursos se cargan costos y los costos te van llegando en una facturación mensual. Obviamente esto pues es como una separación que puedes hacer lógica, por lo tanto, si tú tuvieras una empresa con diferentes suscripciones, por ejemplo, hay muchas veces que las empresas son varios grupos, es una sola empresa y como 4 o 5 grupos corporativos debajo. Bueno, cada empresa tuviera su grupo y pues es una manera de poder separar por suscripciones. Suscripción A, suscripción B, suscripción C.
Los recursos evaluados prácticamente es el inventario. Como les digo, esta consola es una consola pequeña de demostraciones, por lo tanto no tenemos tantos recursos que estamos evaluando. Ahorita se los voy a estar mostrando directamente en el inventario. Vías de ataque y alertas de seguridad, que es puntualmente notificaciones cuando tú ya tienes un aviso sobre algún ataque. ¿A qué me refiero? Supongamos que tienes algún usuario que está escalando permisos, supongamos que un usuario en un grupo de recursos se puso a eliminar recursos de manera masiva, pues bueno, esas notificaciones que se consideran ataques te aparecen en vías de ataque para que tú puedas ya tomar una decisión o empiezas a generar los pasos a seguir para poder resolver o mitigar esta recomendación. Igual las alertas de seguridad, vas a ir viendo que las alertas de seguridad se catalogan en diferentes puntos, alto, medio o incluso bajo. Tú puedes modificar incluso estas evaluaciones pues bueno, algo que también quiero mencionarles es que es muy repetitivo el portal. ¿A qué me refiero? Pues tú puedes acceder a los recursos o el inventario desde varios puntos. Ahorita vamos a estar viendo esa parte. Y bueno, otro punto importante aquí es la posición de seguridad. ¿Qué es la posición de seguridad? Cada consola de Azure, en este caso cada suscripción, tiene una recomendación o un nivel de recomendaciones que hace nativamente Azure. Si ustedes se acuerdan, el CSPM, el Security Management de Azure, tiene dos niveles, un nivel gratuito y un nivel de paga. Cuando las consolas son a nivel gratuito, siempre está habilitado por default. ¿Qué quiere decir? Que si tú seas cliente nuevo o un cliente ya que ha trabajado en Azure y aunque nunca hayas habilitado este tipo de servicios, tú te vas a la parte de Defender y vas a ver algo parecido a esto de puntuación de seguridad. Esta puntuación de seguridad siempre va a ser diferente. ¿Por qué? Porque cada infraestructura, cada recurso son configurados de manera diferente, pero siempre son muy parecidos porque estamos en un nivel básico. Ahorita les voy a mostrar qué tipo de recomendaciones me hace en este nivel básico para que ustedes se vayan dando una idea. Pero al final de cuentas, para explicar esta parte de la postura de seguridad, aquí si se fijan yo tengo 89 recomendaciones. Tengo no evaluadas. Supongamos que a lo mejor al principio del proyecto yo tenía 100 recomendaciones, 100 de recomendaciones las pude ir cumpliendo y ahorita tengo 89 no evaluadas. Esas recomendaciones probablemente eran recomendaciones bajas, medias, altas o críticas. Por ejemplo, una recomendación baja, pues muchas veces te da recomendaciones como de que automatices la actualización de parches de seguridad o la actualización de sistemas operativos. Por ejemplo, esta solución es a través de Azure Automation y te cuesta algunos dólares al mes. Tú como usuario a lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? Pues no quiero invertir esa automatización y yo lo puedo hacer de manera manual. Ah, pues bueno, esa recomendación baja que me diste de automatizar parches de seguridad, yo la pongo como cumplida, pero no la cumplí como tú me dijiste, la cumplí pues con tareas manuales. Y esa tarea pues ya se te quita como una tarea incumplida, la puedes poner como una tarea no evaluada y te va dando puntuaciones de seguridad. Como te digo, no siempre vas a ver puntuaciones muy altas. Si se fijan aquí yo tengo un 32, considerablemente es una puntuación muy baja. Pero una vez que tú tienes una consola de Azure nueva, te recomiendo que te vengas a este apartado. Una vez que termines con todas tus recomendaciones a un nivel básico, tu score de seguridad debe de quedar por ahí de entre un 60 a un 70%. ¿Pero por qué? Van a ser recomendaciones que son recomendaciones tal vez críticas que no te van a generar costos. ¿Como qué tipo de recomendaciones? Las que ponemos de ejemplos de los discos, cifrar discos o bloquear puertos con los Network Security Groups o en máquinas virtuales importantes no ponerles una IP pública y solamente trabajarlas por IPs privadas. Vaya, al final de cuentas son recomendaciones basadas en las recomendaciones de Microsoft, como te digo. Y por ejemplo, aquí abajo yo tengo todas mis suscripciones. Si te fijas en la suscripción, tengo mis recomendaciones al 100%. Ahorita me está mostrando las recomendaciones de demos porque es con la cuenta que entré. Pero por ejemplo, en la suscripción de Oslo, las recomendaciones han sido seguidas al 100%, en el de demo el 32%, el de Nairobi el 31% y en el de laboratorios al 25%. Como te digo, ya en un escenario real,
pues el ideal, no te digo, no siempre es el 100% porque no siempre es obligatorio adoptar esas recomendaciones, pero sí arriba de un 60% es una puntuación pues buena, ¿verdad? Y como te digo, ahorita te voy a estar mostrando esas recomendaciones. A mí ya me parecen aquí en ceros porque ya las evaluamos en algún momento, ya las pusimos como quien dice, las tachamos para que no nos haga ruido, pero aún así no nos alcanzó un buen puntuaje de seguridad y nos quedamos en el 32. Como te digo, este está de entrada en el nivel gratuito. Una vez que tú tengas una consola de Azure, tú te puedes venir a Defender y vas a ver tu puntuación de seguridad basada en los recursos que tengas configurados. Y por último, el cumplimiento normativo. Aquí al final de cuentas son esas políticas o esas normas de cumplimiento que mismo Microsoft pone como una base. Aquí podemos ver el Microsoft Cloud Security Benchmark. Se puede decir que estas son como las buenas prácticas propuestas por Microsoft para la configuración de la seguridad. Y se puede decir que es el modelo que utiliza el CSPM, el análisis del comportamiento, el análisis de los recursos, para estar dándonos estas recomendaciones y reglas. Como te decía, si tú quieres ya revisar alguna estrategia muy puntual, pues incluso hay un libro de una biblioteca de documentos que te pueden ayudar a agregar pues más diferentes pues estrategias de cumplimiento. Aquí podemos ver abajo pues muchos temas puntuales que esta consola no ha cumplido: seguridad de la red, administrar de identidades, por ejemplo, usuarios. Cuando tienes muchos usuarios administradores, te va detectando usuarios administradores que no se usan para que veas qué hacer con ellos. Si te fijas, al final de cuentas son pues muchas recomendaciones que son importantes y que tú tienes que ir siguiendo. Algunas ya las tengo cubiertas por parte de mi equipo y otras pues no las hemos cubierto porque al final de cuentas pues no es tan necesario. Por ejemplo, como tenemos un par de máquinas virtuales y tenemos roles de administradores globales, se puede decir que son los roles más completos. Aquí te da la recomendación de separar roles y en lugar de tener administrador completo, a lo mejor tener un administrador de base de datos, a lo mejor un administrador de redes, pero pues para mi infraestructura eso no me hace tanto sentido, por lo tanto pues no adopto ese tipo de recomendaciones. Y bueno, ya entrando un poquito más en detalle, por ejemplo, vamos viendo que en configuración, aquí podemos ver los diferentes entornos que podemos dar de alta. Como les decía hace un momento, aquí en información general solamente vimos que teníamos información de Azure, pero en este caso podemos dar de alta servicios de Amazon, servicios de Google o incluso servicios de terceros. Y para que ustedes se den una idea y vean la información, aquí podemos ver la información que nos puede llegar a pedir. Como les digo, no se vuelve un proceso tan técnico, sino es más un proceso de conexión de consolas, usuarios administradores, información de la consola de Azure, estar empatando datos y seleccionar la información o los planes que queremos estar cubriendo. Así como es de fácil configurar Amazon, es fácil configurar Google, es fácil configurar alguno de estos entornos, que es el DevOps, GitHub, GitLab o incluso un tema de Docker. Esta es la configuración o la dar de alta servicios de terceros. Como le digo, cada uno te pone los requisitos o la información que necesita para dar de alta esta información. Como te digo, realmente no es un proceso meramente técnico, es más un tema administrativo. Después tenemos un listado de recomendaciones que aquí en mi portal no me lo muestra el listado, sobre todo porque tengo 4 suscripciones y tengo recursos muy básicos y no tengo planes habilitados, pero ahorita les voy a estar mostrando las recomendaciones puntuales. Pero por ejemplo, si tú tuvieras recomendaciones de Google, recomendaciones de AWS, de GitHub, de DevOps, de GitLab, todo lo ves en una pantalla unificada, que es lo importante que te comentaba. El análisis de ruta de seguridad de ataque, igual te da un análisis de esa ruta. Si te fijas, te muestran los problemas de seguridad más peligrosos en tu entorno, prioriza los esfuerzos de corrección en aquellas rutas de acceso a los ataques y pues bueno, te ayuda a estar haciendo todas estas recopilaciones de datos. Y aquí te explica realmente cómo funciona. Recopila datos de tus entornos variados como recursos, configuraciones de exposición a internet, permisos, tráfico de red, etcétera. Los examina continuamente en busca de posibles rutas de acceso y te va dando esas notificaciones. Ahorita como no lo tengo configurado, no tengo un servicio activo, pues no vemos notificaciones, pero más adelante les voy a mostrar
qué tipo de notificaciones muestra para que quede claro. Igual el apartado de alertas de seguridad, que es muy parecido, el apartado de inventario, que ahorita vamos a entrar aquí en inventario y entrar a algunos recursos, el Cloud Security Explorer, que es prácticamente analizar a través de Graph, a través de APIs. Sabemos que las APIs generan muchísimos datos, pues a veces revisar estos datos manualmente es complicado, pues bueno, también en este caso se analizan con inteligencia artificial y tú puedes estar haciendo consultas a través de Microsoft Graph para poder revisar, pues por ejemplo, quién ha hecho conexiones a esa servidor, a esa base de datos, quién ha hecho peticiones a esa API en tu Kubernetes, cosas ya muy puntuales. Los libros son importantes porque, como te decía, prácticamente es una biblioteca de documentación que te puede ayudar a tener un seguimiento por temas puntuales. Aquí hay documentación para la puntuación de seguridad, lo que vimos hace un momento, alertas activas, gobernanzas, cómo funciona el cumplimiento a lo largo del tiempo. Al final de cuentas es una biblioteca tanto interna de Microsoft como de la comunidad de ingenieros que trabajan activamente para poder estar liberando soluciones y funciones en torno a la parte de Defender. Y pues tú aquí, como te digo, puedes aprovechar para actualizar información, tomar información a lo mejor de este tipo de estrategias y adoptarlas a la que tú ya puedas tener. Y algo que me gustaba mostrar también es la parte de protección de cargas de trabajo. Aquí, si se fijan en seguridad en la nube, volvemos a tener un resumen de la posición de seguridad, que son las recomendaciones que le mostré hace un momento, el cumplimiento normativo, que son las estrategias de regulación que tú puedes escoger. Ya tienes por default la parte del Security Benchmark de Microsoft, pero podemos agregar adicionales. Y aquí también se ve la protección de cargas de trabajo en un ambiente o en un tema general. Aquí, imaginando que tuviéramos muchos recursos, pues supongamos, podríamos ver todos los recursos que tenemos en Azure, App Services, servidores, SQL, entre otros, pero también podríamos ver incluso recomendaciones puntuales, evaluaciones de vulnerabilidades de servicios de máquinas virtuales, SQLs, accesos en tiempo real, supervisión de la integridad de los archivos, exámenes de imágenes. Si se fijan, se vuelve un portal todo en uno que mientras más lo utilizas, más se hace dinámico a ti. ¿Qué quiere decir? Si tú solamente utilizas cierto tipo de recursos, pues te va a estar mostrando solamente ese tipo de recursos y no vas a tener que estar monitoreándolos individualmente a cada uno de ellos. ¿Cómo es que se habilitan los planes antes de pasar a revisarles o mostrarles las recomendaciones? Ok, miren, aquí en administración venimos en configuración del entorno. Si ustedes recuerdan, esto se maneja por entornos. Aquí tú puedes incluso agregar más entornos de los que ya vimos. Supongamos que ya tenemos nuestro entorno agregado, que es el de Azure, que tenemos aquí abajo. Si ustedes se acuerdan, yo tenía 4 suscripciones: Demos, Laboratorios, Nairobi y Oslo. Para poder habilitar el servicio de Defender es tan fácil como entrar a tu suscripción, y en tu suscripción vas a poder ver todos los diferentes planes de Defender para que tú lo puedas habilitar y puedas empezar a utilizar el servicio. Por ejemplo, aquí tenemos Defender CSPM, que es la solución que les platicaba hace un momento, que es la que proporciona, pues en este caso, pues un análisis de las configuraciones de tus recursos. Y si se fijan, tenemos la base fundamental como habilitado porque es gratis. ¿En qué me ayuda? Me ayudan cosas muy básicas: evaluación continua de la seguridad de los recursos, recomendaciones de seguridad, y me da el servicio de puntuación de seguridad para que yo pueda estar trabajando con estas tareas y resolviéndolas. Si yo me pasara a la versión de paga, si se fijan, es $5 por recurso. ¿Qué quiere decir? Que me va a costar $5 por cada recurso que esté monitoreando, sea una máquina virtual, sea un servidor, una cuenta de almacenamientos, un grupo de recursos, etcétera. Pero si se fijan, los detalles son muchísimos e incluso ya son temas de exámenes de vulnerabilidades, análisis de ruta de acceso de ataques, por en caso de que tengas algún ataque de red. Y así como estos ejemplos, tienen muchas capacidades. Si se fijan, administración de permisos, integración con servicios adicionales, gobernanza para impulsar la corrección a escala. Son muchas las capacidades que adoptas. Muchas capacidades incluso van pensadas para complementarse con servicios como máquinas virtuales, Kubernetes, etcétera. Realmente, como les decía, un webinar de 1 hora y media no nos hace de detalle para poder explayar todo lo que hace el Defender CSPM. Al final de cuentas se ocuparía más de 1 hora para poder ver todas las capacidades, pero
Créanme que simplemente por tener por tener estas principales que son análisis, exámenes y automatizaciones, creo que vale la pena pues pagar estos $5 mensuales. Y es tan sencillo como venir a activarlo aquí y seleccionar los recursos que tú quieres habilitar para poder monitorear. Igual con las máquinas virtuales, aquí tenemos los planes. Aquí no me deja ver los planes, pero aquí tengo preparadas las capacidades de máquinas virtuales. Por ejemplo, con las máquinas virtuales, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer, por ejemplo, Endpoint Detection y Response, detección contra malware y amenazas, administración de vulnerabilidades, evaluación integrada, escaneo sin agente, escaneo de malware, escaneo de secretos, evaluación de la postura de seguridad de la máquina virtual, cumplimiento normativo, configuración del sistema operativo, el tema de los accesos en tiempo real. Si se fijan, son muchas capacidades que tenemos sobre las máquinas y obviamente, ¿qué es lo que quiero hacer énfasis? Que las capacidades que tiene la máquina virtual se combinan con las capacidades de Defender CSPM y en lugar de tener que revisar tu máquina virtual manualmente, todo se va a ver reflejado en tu portal de administración, en tus tablas de información por ahí dinámicas, que al final de cuentas se vuelve muy sencillo de administrar. Y así podemos ver todos los detalles de los planes, y si fijan de App Services, todas las capacidades, proteger aplicaciones, evaluar recursos, supervisar el host de máquina virtual, supervisar espacios aislados. Todo tiene que ver con capacidades del recurso puntualmente. Y como te digo, si bien no eres un experto en servidores, no eres un experto en app services o en bases de datos, tú tienes todo ese contexto completo porque Defender te lo explica, te da el detalle de cómo solucionarlo y pues te ayuda a robustecer la seguridad. Y como les decía, es tan fácil como venir aquí, darle clic en activar el checkbox, te va a pedir que declares los recursos en los que quieres habilitar y listo, automáticamente vas a tener Defender activo en tu consola. Para poder mostrar las configuraciones, como les decía, ahorita cuando habilitas Defender, normalmente le toma algunas 3 horas en mostrar toda la información. Pero yo te puedo mostrar información gracias a que tenemos la base gratuita y puedas ver las recomendaciones que nos hace a nivel, por ejemplo, máquina virtual. Aquí en inventario yo tengo pues como tal la lista de todos los recursos y servicios que puedes llegar a tener administrados bajo la seguridad de Defender. Por ejemplo, aquí tenemos recursos como suscripciones. El tamaño de mi pantalla lo muestra muy pequeñito, pero aquí abajo tenemos los recursos. Por ejemplo, suscripciones, máquinas virtuales, ser un recurso de Foundry, un recurso de una aplicación web, de un App Services, máquinas virtuales de Azure Arc, en este caso cuentas de almacenamiento. Y si se fijan, nos da una información completa: nombre del recurso, qué tipo de recurso es, el ámbito es el grupo de recursos donde vive, el entorno, si estuviera en Azure, si estuviera en AWS, si estuviera en Google, si estuviera en on-premise, si tienen Defender activo o no tienen Defender activo, y una gráfica en nivel de recomendaciones. En estos recursos, pues yo tengo varias recomendaciones rojas que son las críticas y algunas en medias que ya he completado. Y por ejemplo, yo quiero ver recomendaciones para una máquina virtual que tenemos aquí. Yo le doy clic a la máquina virtual y automáticamente abre este portal o este menú. Si se fijan, tenemos una información completa de la máquina. Yo no me tuve que ir a buscar la máquina, yo no tuve que ir a buscar contexto. Sé que es una máquina virtual que está en la suscripción Demos, que está en el grupo de recursos de Laura, que probablemente mi compañera fue quien lo creó, en la ubicación este de Estados Unidos. Es una máquina de Azure y está como de Allocate, que es apagada. ¿Qué quiere decir? Que no tengo más información. Tengo una pestaña que tengo recomendaciones, tengo alertas, aplicaciones instaladas y secretos. ¿Por qué no veo nada en aplicaciones instaladas, secretos y alertas? Porque aquí sí requiere un plan de cobertura sobre el servidor, que es el plan 2 de Defender, que cuesta $15 por servidor, pero ya tendría alertas de malware, alertas de aplicaciones comprometidas que no están actualizadas, secretos del Key Vault en caso de que no quiera compartir contraseñas en texto plano. Pero regresando a lo importante que son las recomendaciones, si se fijan aquí tenemos pues unas recomendaciones desde altas, medias y bajas. Lo bueno es que tenemos una descripción y el estado de que no lo hemos cumplido o ya lo cumplimos. Por ejemplo, yo voy a abrir una que es alta para las máquinas virtuales y me va a decir:
Ok, esta es una consulta de Azure Disk Encryption que te dice que aunque los discos de datos del sistema operativo de una máquina virtual se cifran en reposo de manera predeterminada mediante claves administradas por la plataforma de Azure, ¿qué quiere decir? Que lo cifra Azure. Tú puedes agregar soluciones adicionales para encriptar como Azure Disk Encryption o Encryption Host que te pueden ayudar a corregir o robustecer este apartado del cifrado. Aquí tengo un vínculo donde me va a explicar cuántos costos podía generar este tipo de solución. Me va a mandar la documentación oficial para entender cómo implementar la solución. Y al final de cuentas yo ya sé que tengo una máquina virtual que no tiene un disco cifrado. Que si bien, aunque Microsoft lo cifra, puedes tener alguna brecha de seguridad porque, pues bueno, si es una máquina a lo mejor muy importante, pues es importante hacer este tipo de procesos. Aquí te da detalles generales, te da incluso un tema de un tiempo de actualización que te tomaría 30 minutos hacer la tarea. Ahora, si se fijan, tenemos aquí el actuar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tú tienes que corregir. ¿Cómo puedes corregir? Habilitando Encryption and Host o habilitando Azure Disk Encryption. Puedes escoger cualquiera de los dos caminos. Tú como administrador puedes decir, oye, yo quiero que Luis sea el responsable de esta tarea, por lo tanto lo voy a seleccionar aquí como responsable y Luis va a tener que venir a leer los documentos, va a tener que empezar a montar la solución. Una vez que terminas con el proceso, pues ya prácticamente marcas esa tarea como terminada, lo pones como exento, porque si me preguntan, yo no veo necesario habilitar esta encriptado adicional porque es una máquina virtual de demo. Tal vez esta máquina virtual no tiene información real, no tiene alguna aplicación real y mi compañera a lo mejor mañana o pasado mañana la va a eliminar. Por lo tanto, pues no es necesario, no es full necesario que lo exente, pero supongamos que es un escenario productivo, pues ahí sí tendríamos que hacer esta tarea. Y por ejemplo, ver algún otro ejemplo de alguna cuenta de almacenamiento. En las cuentas de almacenamiento también ponen muchas recomendaciones. Por ejemplo, aquí vemos la información de la cuenta de almacenamiento, qué grupo de recursos está y tenemos recomendaciones medias. Aquí no tenemos recomendaciones críticas. Si esta cuenta de almacenamiento tal vez estuviera cubierta por un plan 2 de Defender o tuviéramos el Cloud Security Management en nivel 2, pues también te veríamos a lo mejor más información, pero solamente son recomendaciones básicas de configuración. Esta, por ejemplo, es de las claves. Te dice que, pues bueno, hay que deshabilitar el acceso por clave compartida. ¿Por qué es importante? Porque una clave de una cuenta de almacenamiento es como si tuvieras un superusuario administrador. Y si esa cuenta o esa clave la tiene una persona fuera de tu empresa, puede entrar a tu administración, puede borrar tu cuenta de almacenamiento, puede elevar permisos, puede hacer muchísimas cosas. Y en este caso, pues obviamente te permite deshabilitar este tipo de configuraciones para que lo remedies o lo ataques por otro lado y no tengas pues esta brecha de seguridad tan grande. Y como pueden ver, realmente Defender es muy dinámico, así como te da las recomendaciones de todos tus servicios. Ahorita les estoy mostrando algo limitado, aún así aunque sea limitado es muy bueno porque te da mucha información. Pero imagínense si tuviéramos el complemento, pues de tener el Defender sobre el servidor o sobre esas cargas críticas, pues ya no tendríamos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque todo está automatizado directamente en el portal. Todo lo podemos ver aquí en el portal de información general. Y así yo quiero ver una tarea puntual, me voy a mi inventario, reviso mi usuario muy puntualmente, entro al recurso y automáticamente veo las recomendaciones. Si tengo un nuevo recurso, un nuevo servicio, yo me vengo a configuración del entorno, doy de alta el nuevo servicio, aquí en mis suscripciones, doy de alta el nuevo servicio y automáticamente voy a empezar a utilizar las funciones. Y si se fijan, realmente todos los puntos son sencillos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Tal vez si de pronto ustedes tienen una necesidad o quieran ver capacidades ya muy puntuales, por ejemplo, con máquinas virtuales, pues bueno, a lo mejor ahí podríamos hacer pruebas, una demo, montar la parte de Defender con un servidor que puedas tener, ya sea nativo de Azure o nativo de Tom Premise, para empezar a ver todas esas capacidades, porque como les decía, cada herramienta ofrece 1 millón de capacidades, mismo Defender ofrece muchas opciones de automatización. Y al final de cuentas el portal como pueden ver es un portal muy dinámico, al final de cuentas todo está muy bien documentado para que tú puedas, en este caso, prepararte como administrador, prepararte para certificaciones o incluso para adoptar nuevas tecnologías. Y bueno,
Creo que ya estamos justo en tiempo. Igual revisar si hay alguna duda o algo que pudiera ir ayudándoles con gusto. Espero que les haya gustado como tal esta plática. Como les digo, creo que tal vez pudieron quedar con más incertidumbre de conocer más a detalle, pero esa era parte de la intención. El que vieran ustedes lo fácil que es adoptar este tipo de tecnologías, habilitándolo tan sencillo y ya una vez funcionando, cómo pueden ayudarte a facilitar bastante las tareas que a veces se vuelven repetitivas o administrativas que una sola persona no podría darse abasto. ¿Cuál sería el siguiente paso? Tal vez de pronto buscar habilitar algunas pruebas de concepto, buscar a lo mejor una presentación con algún especialista aparte del equipo para ver ya las capacidades completas a lo mejor de los servidores, de las cuentas de almacenamiento, porque sí se requeriría una charla puntualmente de cada tipo de recurso para explorar al máximo todas esas capacidades y funciones que puedan llegar a tener los portales, ¿verdad? Aquí prácticamente era darles un panorama general, que vieran que es todo desde una sola consola, desde un solo portal, que es fácil adoptarlo. Y bueno, espero que les haya servido y escucharlos más adelante, ya a lo mejor con un caso de uso o una necesidad pues puntual que puedan llegar a tener. Igual no sé si hay alguna duda, igual voy a revisar. No sé, Odali, si quieres presentar alguna otra pantalla o revisamos las dudas puntualmente. Ok, creo que no hay dudas aquí en el apartado de preguntas y respuestas, pero adelante, estamos en confianza, como les digo. Incluso si no es a lo mejor una duda muy puntual de Defender, que es cómo se integra con infraestructura y demás, pues bueno, conocemos la parte de la infraestructura de Azure, estamos en confianza y pues adelante con gusto. Muchas gracias, Luis, y gracias a CompuSoluciones por apoyarnos el día de hoy y sobre todo, pues gracias a todos los asistentes que estuvieron aquí y se tomaron este tiempo para aprender sobre Defender for Cloud. Muy interesante el tema, la verdad. Igual quedamos a disposición de todos. Si les interesa algún demo, alguna prueba, con gusto nuestro equipo se puede poner en contacto con ustedes. Y pues de igual manera los invitamos a todos a que no se queden con dudas en caso de que a lo mejor después se les ocurre alguna pregunta. Estamos en toda la disposición de apoyarlos. Les estaríamos mandando también la grabación de esta sesión para que no pierdan la info. Sí, a ver, creo que Alonso nos está preguntando algo, creo, pero no, no puede hablar. No sé si lo puedes escribir por el chat. Bueno, ¿me escuchas? Ah, sí, Ah, ok. Lo que pasa es que lo puse en las preguntas y respuestas, pero creo que no aparece. ok. Tengo una máquina virtual en Azure. Ahorita estaba abriendo lo del Defender for Cloud. Obviamente, pues tengo activo el plan gratuito, ¿no? Pero no veo nada de datos en la parte en el dashboard principal, por ejemplo. Entonces, no sé si no me arroja datos porque no alcanza a analizar la máquina que tengo o porque tengo que contratar un plan al menos de servidores o algo para que pueda tener datos ahí. Sí, mira, te explico. En ese caso, como es la versión gratuita, nos hace recomendaciones muy básicas como las que les mostré en la demo. Muchas veces el portal nativo no te las muestra porque sí, justo como dices, te pide una cobertura o un plan de Defender, ya sea la versión del CSPM en nivel 2 o sobre el servidor. ¿Cuál es la manera en la que puedas ver las recomendaciones? Puedes irte directo a tu máquina y en la máquina ya aparece Defender y ahí deberías de ver las recomendaciones básicas, como por ejemplo las que veíamos ahorita de discos encriptados, de red. Se puede decir que están por ahí, pero hay que rebuscarle un poquito más, ¿verdad? Porque como estamos en la parte gratuita, otra forma que las puedas ver es entrar directamente en Defender, en el inventario, identifica tu máquina en el inventario,
darle clic ahí y ahí vas a poder ver esas recomendaciones. Si no tienes recomendaciones, ahí sí probablemente es que tengas cubiertas, por así, esas recomendaciones. Algo también que les puedo comentar, si ustedes habilitan cualquier plan de Defender, no van a ser automáticas esas recomendaciones. Sí les recomiendo que dejen a lo mejor por lo mínimo 24 horas en que esté funcionando la consola, como saben que es un tema de análisis constante de la información, es un tema de pues análisis de comportamiento, realmente se tarda un poquito en mostrar la data. Así que también puede ser que vaya por ese lado. Si es la primera vez que abres ese apartado, por ahí le toma un poco de tiempo hacer esos análisis. Ok, con eso muchas gracias. Bueno, creo que con esta preguntita vamos a concluir. De igual manera, le agradecemos a todos nuestros asistentes por estar aquí el día de hoy, a CompuSoluciones por apoyarnos y a Luis por su disposición para llevar a cabo este tema. De igual manera, los invitamos a seguirnos en redes sociales. Nos encontramos como GL7 Servicios Integrales. Ahí constantemente estamos subiendo pues información y también pues toda la información sobre los webinars que realizamos eh, varias veces al mes. Entonces, ahí pueden encontrar información nutritiva que les pueda ayudar. Y también pues es nuestro medio de contacto, ¿no? En caso de que tengan alguna duda eh, o inquietud, pues estamos como les comento, en toda la disposición de apoyarlos. Y con esto estaríamos concluyendo. De igual manera, les comento que tenemos una dinámica en redes sociales. Estamos haciendo un sorteo eh, por si quieren echarle un ojo. Están totalmente invitados para participar en la dinámica. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.